bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 10 del libro de Hechos. Nos encontramos ante uno de los capítulos del Nuevo Testamento más controversiales. Muchos han malinterpretado este capítulo y han tratado de hacer decir a la Biblia lo que realmente ella no quiere decir. Para efectos del estudio de este capítulo, mencionaremos tres principios fundamentales. El primer principio es que la Biblia es su propio intérprete. El segundo principio es que toda visión tiene un significado. Y el tercer principio es que no podemos estudiar un texto sin tomar en cuenta su contexto. Y eso es precisamente lo que haremos con el capítulo de hoy. Veremos el significado de las visiones que aparecen en él, así como también el texto a la luz de su contexto. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5 del capítulo de hoy. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana. Era piadoso, veneraba a Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía, Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, de sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Lo primero que quiero resaltar es que este hombre llamado Cornelio recibe una visión de parte de Dios. Cabe mencionar que Cornelio, siendo un gentil, para Pedro, un judío, este hombre era alguien impuro. Así se les llamaba a las personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Personas impuras, personas inmundas. En esta visión, el Señor le pide que envíe por Pedro. En ese momento, la Biblia dice que él envió 3 hombres para que fueran donde Pedro estaba y lo trajeran donde él estaría, esperándolo junto con su familia y también otras personas. Ahora notemos del otro lado lo que ocurre. Notemos los versículos 9 en adelante. Al día siguiente, cuando ellos iban de camino, hablando de los 3 hombres que había enviado Cornelio, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, es decir, el mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo, que atado por las 4 puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó, Señor, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. La voz le habló por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames profano. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Esta experiencia trajo a Pedro perturbación, pues él no entendía realmente lo que estaba viendo. Notemos lo que registra el verso 17. Mientras Pedro pensaba, ¿qué significa esta visión? Notemos que Cornelio ve una visión y Pedro también ve una visión. En realidad ambas visiones se complementan, porque Dios le muestra una visión a Cornelio para que mande llamar a Pedro enviando a 3 hombres. Y Dios le muestra una visión a Pedro para que vaya donde Cornelio sin importar quién fuese este hombre. Para entender un poco más este capítulo, veamos algunos
ejemplos o algunos principios que tienen un significado especial. El primero de ellos, el lienzo dice que bajó en 3 ocasiones. 3 hombres visitaron a Pedro. El segundo elemento, la palabra levántate, que le dijo en la visión a Pedro, es la misma palabra que registra el versículo 20, cuando el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres lo buscaban y le dijo, levántate y ve con ellos. Y un tercer elemento es que los animales impuros o inmundos que habían sido limpios representa a aquellos que para los judíos eran inmundos, o sea, los gentiles. En este caso, Cornelio, su familia y estos hombres que fueron enviados. Prepárate para lo siguiente porque el siguiente texto es un texto que nos va a ayudar a comprender con mayor claridad el significado de esta visión. Después que finalmente Pedro fue con estos hombres a una casa de gentiles, personas que para ellos eran personas impuras, nota lo que Pedro les dice, versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. ¿Te diste cuenta? ¿De qué manera Dios le mostró a Pedro esto? A través de la visión del lienzo. Dicho esto, este capítulo que nosotros estamos viendo no es un capítulo ni siquiera que está hablando en su contexto de alimentos limpios y no limpios. Es una visión que tiene un significado. Y el significado era unir a un judío, Pedro, con un gentil, Cornelio. Porque entre ellos no se llevaban por los prejuicios que habían con los judíos, diciendo que estos hombres eran hombres impuros. Pero el Señor dijo, yo los he limpiado, no los llames impuro, ve con ellos. Y dice el verso 29, por eso, cuando me mandasteis llamar, vine sin dudar. ¿Qué lo motivó a Pedro a ir donde Cornelio? Sencillo, la visión que había recibido. Por lo tanto, realmente este capítulo buscaba mostrarle a los judíos que los gentiles también necesitaban escuchar la palabra de Dios. Pero este capítulo no nos da pie para que nosotros podamos decir que a partir de ahora podemos comer lo que queramos sin tomar en cuenta los principios que Dios ha establecido en su palabra para el cuidado de nuestro cuerpo, de no alimentarnos de comidas impuras. De esta manera es que podemos entender el capítulo de hoy. Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni griego, que ya no hay hombre ni mujer, que ya no hay siervo ni libre. Todas las barreras se rompen y eso es lo que esta visión pretendía enseñarle a Pedro y a los demás discípulos. Para finalizar, quiero que leamos juntos lo que registran los versículos 47 y 48. Porque el hecho que Pedro se haya dejado guiar por el Espíritu de Dios, que haya hecho a un lado las barreras que dividían a los judíos y a los gentiles para no conocer el Evangelio, tuvo su resultado. ¿Cuál fue el resultado? Mira, entonces Pedro respondió, verso 47, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Ese fue el resultado de la visión que Dios le dio tanto a Cornelio como a Pedro. Y créeme que a partir de ahí Pedro seguía manteniendo el principio que le dijo al ángel en la visión: ninguna cosa impura he comido. Porque Pedro sabía que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Así como tú y yo también debemos cuidar este cuerpo y no alimentarnos de lo que bien nos parezca, sino de aquello
que únicamente nos hace bien, lo que la palabra de Dios nos autoriza a alimentarnos. Me gustaría orar por ti, para que Dios nos dé sabiduría para entender las Escrituras tal y como ellas expresan la verdad. Recuerda, la Biblia es su propio intérprete. Vamos a orar. Padre, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por los principios aprendidos en el capítulo de hoy. Ya no hay más divisiones. Ya no hay límites para que el Evangelio llegue a todo lugar. Nosotros no somos quienes para seleccionar a qué personas sí y a quienes no podemos darles el Evangelio. Tu amor es tan grande que abarca a todo el mundo sin importar el origen, la raza, el sexo. Todos tenemos derecho a la salvación y debemos venir a ti tal como estamos, y una vez que venimos, tú te encargas de transformar nuestras vidas. Gracias por el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.